Voy a explicar entonces la cuestión de relación de un triángulo rectángulo con un rectángulo. Ojo ahí con el juego de palabras. Me refiero a un triángulo rectángulo, es una clasificación de triángulos, y un rectángulo, un paralelogramo, una figura de 4 lados. Vamos a ver la relación que existe entre ambos y vamos a llegar a una conclusión al respecto en esta pequeña presentación. Veamos. Tenemos acá, vamos a partir de un rectángulo. Un rectángulo es una figura de 4 lados paralelos. Ustedes ya saben, tiene un par de lados paralelos que sabemos que en las figuras de los paralelogramos tienen lados paralelos congruentes, es decir, que miden igual, ¿no? Lados paralelos congruentes. Y este tipo de paralelogramo, el rectángulo, tiene ángulos que miden 90 grados, tiene 4 ángulos de 90 grados. Bueno, si nosotros trazamos una diagonal, nosotros notamos que se nos divide el rectángulo en dos triángulos, Estos triángulos yo los puedo clasificar como un tipo de triángulo, debido a las características que presentan. Bueno, vamos a ver qué características presentan. Veamos, tiene tres, el triángulo de abajo tiene 3 ángulos internos. Tiene uno aquí que no sé su medida, tiene otro por acá que de igual manera no sé su medida. Pero el tercer ángulo, este sí que sé su medida, ya que coincide con uno de los ángulos del rectángulo. Este ángulo que tiene por acá mide 90 grados y ponemos el símbolo de que mide 90 grados. De igual forma, el triángulo que tenemos por arriba posee las mismas características, posee un ángulo de 90 grados. Bien, hasta acá. Por lo tanto, yo puedo ir concluyendo aquí de que la diagonal en un rectángulo me ha dividido en 2 triángulos la figura. Y estos triángulos se clasifican como triángulos rectángulos. Yo obtuve no un equilátero, no un escaleno, sino que 2 triángulos rectángulos, debido a que tienen un ángulo de 90. Bueno, si tienen ángulos de 90, ya los clasifico como triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos, a sus lados, los nombra con nombres especiales, nombres muy especiales. No solo simplemente le dice lado 1, lado 2, lado 3, sino que les nombra con lados especiales que ustedes, no sé si los recuerdan, que se le llaman catetos a unos y a la otro o al tercer lado se le llama hipotenusa. ¿Y cuáles son esos lados que no sé cuál ponerle cateto o cuál ponerle hipotenusa? Bueno, voy a hacer esa explicación breve de lo que ya se había visto. Los catetos son los que forman los ángulos de 90. Por ejemplo, este lado del triángulo de abajo y este otro lado forman el ángulo que tenemos aquí de 90 grados. Estos dos lados que forman el ángulo de 90 se les nombra como catetos. Ambos son catetos. Muy bien por ahí. Lo que me había escrito Celeste, cabal, los que forman el ángulo de 90 son los catetos. Y la diagonal funcionaría como la hipotenusa para el triángulo rectángulo. Si ustedes lo ven, muy bien. La diagonal sería la hipotenusa. Lo mismo funciona para para el triángulo que tenemos arriba. Los catetos serían los lados que forman, vemos acá, al ángulo de 90. Y la hipotenusa sería la misma diagonal que comparten estos dos triángulos. Esa sería la hipotenusa. Aquí podemos decir que la diagonal serviría como una hipotenusa para los triángulos formados. Obtuvimos 2 triángulos, ustedes ven, pero como en el rectángulo podemos trazar 2 diagonales, vamos a ver la otra forma que es más de lo mismo que acabamos de ver. Vemos acá, si tenemos un rectángulo, pero ahorita hacemos la otra diagonal, esta, la que se ubica al lado contrario. Igual tendríamos 2 triángulos y 2 triángulos rectángulos porque ambos comparten un ángulo, bueno, ambos tienen un ángulo de 90. Y tendría igual catetos, tendría catetos, cateto, catetos. Tendría catetos y la diagonal es la hipotenusa que comparten. Bueno, sí, la hipotenusa es la diagonal que comparten y por lo tanto decíamos que con cualquiera
de las dos diagonales que tracemos, una de las dos, nosotros nos puede servir la diagonal como una hipotenusa. Así lo vemos, como una hipotenusa en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para cualquiera de las diagonales podría servir tener cualquiera de los rectángulos. Veamos acá. ¿Qué tal si trazamos las dos diagonales? Las dos diagonales. Estas dos diagonales ya vimos que se comportan como hipotenusas. Yo las puedo llamar hasta hipotenusas porque al trazarlas veíamos que obteníamos triángulos rectángulos. Las diagonales sirven como hipotenusas. Veamos. Estas diagonales se tocan en un punto, se intersecan, es lo correcto. Se intersecan en el punto medio. Sí, los cuatro triángulos. Sí, aquí se han formado cuatro triángulos. Cuatro triángulos. Pero ahorita mi énfasis es que estas diagonales se les puede nombrar como hipotenusas. Sí, en un triángulo rectángulo, aparte de decirle diagonales, yo les puedo decir hipotenusas porque me formarían ángulos de 90, me formarían triángulos rectángulos. Por aparte, bueno, vemos que las diagonales en este rectángulo se tocan en un punto. Este punto, si ya vimos en características anteriores de los paralelogramos, se tocan en un punto donde se intersecan ambos diagonales. Lo que significa es que se han tocado en un punto en que la diagonal verde se ha dividido en dos partes iguales y que la diagonal rosada también se dividió en dos partes iguales. Por lo que tendríamos cuatro porciones de diagonal, o en otras palabras, cuatro porciones de hipotenusa, porque es válido llamarlo así, que miden lo mismo. Cuatro porciones de hipotenusa que miden lo mismo. Veamos. Tendríamos lo mismo, catetos, pero veamos, las diagonales se tocan en un punto medio para ambas posibles hipotenusas. Uy, aquí me fue. Esa es la conclusión. Y se tocan en un punto medio en que se intersecan. Se intersecan. Bueno, y aquí repasando esto, si yo nombro al rectángulo con estos vértices A, B, C, D, y al punto donde se tocan las hipotenusas como E, lo nombro así, yo puedo afirmar que las cuatro porciones, que bien las podemos nombrar de esta manera, como AE, la porción 1, que digamos aquí esta es la porción de hipotenusa 1, BE como la porción 2 y así sucesivamente, porción 3, porción 4, yo puedo decir esta afirmación, que las diagonales se tocan en el punto medio de ambas hipotenusas y que los segmentos AE, que sería la primera porción, BE, que es la segunda porción, y que CE, tercera porción, y DE, miden igual. Estas porciones miden igual. Muy bien, ahí me están escribiendo también los ángulos que medían igual. Muy bien. Bueno, aquí no fue. Aquí tenemos lo mismo. Y en un triángulo rectángulo, vamos a ir ahora a estudiar en un triángulo rectángulo, vamos a verlo solo en un triángulo rectángulo, podemos suponer ahí las siguientes afirmaciones que vamos a hacer. Primera afirmación que vamos a suponer, que aquí ya no lo tengo en la presentación, voy a salir de acá, voy a construir un triángulo rectángulo aquí delante de ustedes. Aquí lo voy a hacer porque aquí tengo más espacio en esta sección. Bueno, si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a hacer uno por aquí. Por acá. Un triángulo rectángulo, ustedes bien ubican que esta es la hipotenusa, este serían los catetos. Yo puedo suponer que este triángulo rectángulo proviene de un rectángulo. Es como que en un rectángulo normal, que por aquí lo voy a hacer,
que en un triángulo, pero que en un rectángulo normal, yo haya trazado una diagonal, así, y que solo hubiera tomado el primer triángulo, como este que señalo acá. Yo puedo decir que un triángulo rectángulo, al verlo, este triángulo rectángulo proviene de un rectángulo. Obviamente, por eso el nombre triángulo rectángulo, porque son provenientes de un rectángulo. Bueno, entonces, la hipotenusa que nosotros conocemos, también yo la podría llamar como diagonal. La puedo llamar como diagonal, sí, la hipotenusa. Debido a que como proviene de un rectángulo, yo le puedo llamar diagonal. Muy bien, diagonal. Esa es una primera afirmación que nosotros podemos decir al respecto de esta relación que hay entre un triángulo rectángulo y un rectángulo. Bueno, pero imaginemos que aparte de darme el triángulo rectángulo, me dan el punto medio que se está en la hipotenusa. Por aquí lo voy a hacer. Punto medio de la hipotenusa. Más o menos por ahí calculando. Si me dieran este punto medio y me dieran por acá esta pequeña porción que ustedes ven que acabo de trazar de este vértice a este punto, yo puedo afirmar esto. Oigan bien, puedo afirmar de que este lado que está acá, esta pequeña porción de hipotenusa y esta otra pequeña porción de hipotenusa miden igual. Obviamente porque acabo de mencionar que es punto medio. La hipotenusa está partida en dos partes iguales. Bueno, pero también puedo afirmar que este segmento que está unido al punto medio y al ángulo de 90 también mide lo mismo. Esto es la relación, en pocas palabras, concluyendo, que hay entre un triángulo rectángulo y un rectángulo. Que si me dan un triángulo rectángulo a mí, me dan un punto medio, el segmento que se une con el ángulo de 90 y el punto medio va a medir igual que estos dos lados que ustedes ven. En resumen, vamos a verlo en el libro si ustedes les ha quedado claro esta situación. Pero hoy creo que sí un poquito mejor que antes. El libro lo tengo en este navegador. Veamos acá. Aquí está la suposición de que un triángulo rectángulo proviene de un rectángulo. Por eso aquí hacen en líneas punteadas, como que de aquí, de este rectángulo, proviene este triángulo BCA. Bueno, si a mí me dan un triángulo rectángulo normal, aquí tenemos la afirmación que nosotros podemos decir. Si me dan un triángulo rectángulo y me dan el punto medio que tenemos por acá, que es E, y es de la hipotenusa, si me dan este punto medio E de la hipotenusa, yo puedo afirmar que yo puedo afirmar esto. Si es punto medio, yo puedo afirmar que AE mide lo mismo que C y que mide lo mismo que este segmento BE. Esto es, en conclusión, esta relación que hay entre triángulo, rectángulo y hipotenusa, lo que se había visto por ahí. Preguntan, ¿cómo podemos calcular el ángulo que queda en el punto medio? Bueno, eso dependería de qué datos se me proporcionan, porque, por ejemplo, vamos a ver aquí que no me está cargando. Veamos acá. Para poder calcular, me dice ahí Celeste, este ángulo. Quiero ver las figuritas. No sé, un ángulo que quede creo que por aquí o cualquiera de estos dos, creería yo que se refiere. Bueno, ¿cómo calculamos uno de estos ángulos? Va a depender de la información que se proporcione. Me tendrían que dar cuánto mide el ángulo A. Aquí debemos conocer este ángulo, deberíamos conocer solamente uno de esos dos ángulos es suficiente. Es suficiente para determinar
¿Cuánto miden estos ángulos que están aquí? Al menos un ángulo en A o un ángulo en C. El ángulo B, obviamente, como trata de un triángulo rectángulo, ya me lo dan. Este ángulo B todo mide 90. Solamente con un ángulo que me den, yo ya podría determinar uno de estos dos que están por aquí, por E. Bueno, no voy a plantear un ejemplo de esto aún, porque vamos a ir a los ejercicios que tenemos del libro. Ahí sí vamos a ver algo similar. Y aquí yo les decía lo que les estaba mencionando, que en la clase anterior no teníamos datos suficientes para resolver un ejemplo que tenemos en el libro. Ya que aquí nos falta, por ejemplo, que tenemos un triángulo rectángulo, una posición muy distinta a la que se nos presenta por acá. Sabemos que si M es punto medio, estos tres lados que tienen un puntito, estos tres miden lo mismo. Pero para encontrar, por ejemplo, el ángulo A o el ángulo B, no sé, me deberían de dar al menos uno de los dos. No es posible sin nada de información. Básicamente, la más que se ve aquí, que M es punto medio, no podríamos determinar cuánto mide estos dos ángulos y mucho menos determinar lo que pide acá. Saber si este ángulo mide el doble que el de A. Deberíamos tener uno de estos ángulos, uno ya sea B o A. Vamos a la cuestión del libro. Vamos a ver aquí. Yo lo tenía con, aquí lo tengo. Vamos a ver el ejemplo 104. Aquí sí el ejercicio que ustedes ya más o menos tendrían que haber trabajado. Veamos, dice, si ABC, ya yo les pido acá que, por ejemplo, si ustedes no saben a qué triángulo se refiere, si ABC es triángulo rectángulo, toquen los vértices, así como yo, en este orden, ABC, y luego terminen de unir. Primero inicio con A, voy a B, de B voy a C, y de C cierro el triángulo. Se referiría a este triángulo más grande que yo no puse justamente sobre la línea de los lados. Pero a este se estaría refiriendo, al triángulo ABC. A este es triángulo rectángulo y obviamente aquí vemos el ángulo de 90 en B, el ángulo completo. Dice, M es punto medio. Cuando vemos que M es punto medio y hay un segmento que va del ángulo de 90 al punto medio M, yo puedo decir esta afirmación. AM, este lado, mide igual que MC, ya que M es punto medio. Y que también BM, aquí BM, mide lo mismo. Mide lo mismo. Estos tres lados miden igual. Siempre y cuando M sea punto medio. Si M no sé si es punto medio, entonces yo no puedo decir que esos tres lados miden igual. Ahí sí ya no. Bueno, ahora, si me dan C, por ejemplo, que este mide 60, bien fácil. Bueno, hay que seguir la información del libro, perdón. M es punto medio, ya saqué conclusión de que sea M punto medio. Si ustedes ven, voy leyendo y sacando conclusión. De AC, AC es este segmento más grande. Y el ángulo BAC es 60 grados. Es el que tiene aquí ya 60 grados. Sería BCA, perdón, BCA. Es el que ya está aquí en el dibujo con los 60 grados. Encuentra la medida del ángulo MBC. Vamos a señalar qué ángulo es para que a ustedes se les haga más fácil. Voy a señalarlo con rojo y vamos a tocar los vértices. Y no vamos a cerrar porque ahorita nos referimos a un ángulo. MBC. Toco primero M, luego B, y de B toco a C. El ángulo que queda encerrado en esta figura, como se ve aquí, es este. El ángulo que queremos saber es esta porción de B. No es todo. Es una porción de B. Bueno, entonces ya sabemos qué ángulo obtener. Vamos a determinarlo. Pero aquí simplemente aquí vamos a ocupar información extra, no solamente la que he aplicado del tema que acabo de explicar, sino que inclusive de temas mucho
que vimos en la unidad pasada. Bueno, si ustedes ven, vamos a sacar algunas conclusiones que quizás unos ya me están respondiendo. ¿Cuánto mide? El ángulo A mide 30, me pusieron por ahí. Muy bien. Y efectivamente, ya están sacando buenas conclusiones por ahí. Y yo les voy a enseñar la estrategia que he visto, porque pueden haber más. Esto es la, digamos, ventaja y desventaja quizás de este tipo de ejercicios. Es que un ejercicio como estos no tiene una única solución. Uno puede comenzar a ver una solución de una forma. Bueno, por ejemplo, Celeste ya está resolviendo algo por ahí, nos lo comparte. Ella lo está viendo de una forma, yo lo estoy viendo de otra forma, cómo resolver. Y todo va a depender del manejo que tengamos de temas anteriores. Y me gusta eso. Bueno, eso es lo que lo hace un tanto difícil, porque no hay una sola respuesta, hay varias que podrían llamar. Y ahí ya me pusieron medidas de ángulo. Ya Celeste ya está llegando mucho a la respuesta. Bueno, les digo entonces cómo lo hacemos. La estrategia que yo he visto por acá es que voy a cerrar o voy a enfocarme en un triángulo nada más para encontrar la solución. El triángulo en que me voy a fijar nada más es este que estoy señalando de verde, que sería B, M, C, P. Este triángulo de verde. ¿Qué características tiene este triángulo de verde? Porque me haya fijado. Bueno, yo lo que veo es que tiene dos lados iguales. Vean acá, este lado, MC, mide lo mismo que MB. Mide igual. Yo puedo sacar de acá una afirmación, que el triángulo BMC es isósceles. Esa es una afirmación, porque tiene dos lados iguales. Los triángulos isósceles tienen al menos dos lados iguales. Bueno, y voy a ocupar el teorema de triángulos isósceles que dice que en un triángulo isósceles, bueno, a lados iguales, aquí como tenemos a lados iguales, corresponden ángulos iguales. Lo que quiere decir es que si tenemos dos lados iguales, en la base va a haber dos ángulos de igual medida. Va a haber dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, acá tenemos acá los lados homólogos o lados iguales. La base sería el lado distinto que estaría acá. Acá en este ángulo y estos dos deberían medir lo mismo, ya que tenemos acá un triángulo isósceles. Serían los ángulos homólogos. Entonces, el ángulo que nosotros necesitamos conocer mide 60. Y así de sencillo, mide 60. Debido a que es un triángulo isósceles. Muy bien, ahí me pusieron respuestas. Algunos no llaman ni qué hacer, pero miren, todo lo que he ido resolviendo es con base a toda la información que hemos visto. Por ahí mencioné que según el teorema del triángulo isósceles, mencioné ahí que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Esa información debería haberla sabido para poder hallar alguna respuesta. Y me tuve que enfocar en un solo triángulo. Es cuestión de información y técnicas a la vez, técnicas mentales, para poder encontrar la respuesta a nuestros problemas como este. Eso es lo que lo hace un tanto difícil a la geometría. Bueno, ya encontramos la respuesta. Vamos a hacer otro. Muy bien, ahí me están dando todas las medidas de los triángulos y muy bien, Celeste las comparte. Bueno, en privado me las comparte, yo pensé que era general. Vamos el ejemplo, bueno, el ejercicio 105. De aquí vamos ya con más información. Vamos aquí, dice, sea ABC triángulo rectángulo. ABC, voy a ver, ABC es el triángulo que encierra todas las figuritas que vemos aquí dentro, el triángulo más grande. M es punto medio. Este punto que vemos aquí es punto medio. Yo puedo sacar esta información a partir de eso. Ya puedo decir que este lado, MC,
mide igual que AM y mide igual que el B, este lado que va desde el ángulo de 90 al punto medio M. Estos tres lados miden igual. Esa es una afirmación que yo puedo deducir al respecto, solo con saber que M es punto medio. Muy bien. Ahora vamos a ver acá. Dice, sigamos con la información. A punto medio de AC, como nos decía por ahí Celeste. AC, punto medio de AC. Y MNBP. Uy, ¿qué es MNBP? Lo vamos a encerrar para saber cuál es, porque si no, no lo vamos a ver cuál es, qué figura se refiere. M, N, B, P no aparece, supongo que se refiere a este punto sin nombrar. Y esta figura que queda encerrada es un paralelogramo, nos dice. Es un paralelogramo. Bueno, y en los paralelogramos, si ustedes recuerdan, ya por ahí vamos a ir sacando información para ir resolviendo el ejercicio. Voy a mejor siguiendo, voy a interpretar más la información. Bueno, prueba que aquí hay que probar de alguna manera o explicar el por qué el triángulo, esta figura significa triángulo, MBP, uy, ¿qué triángulo se refiere? Sería MBP, el triángulo verde, es este triángulo verde que está aquí, es igual al triángulo CMN. CMN. Oh, ya entendí. Hay que probar que el triángulo verde, los dos triángulos verdes, son iguales. O sea, tienen las mismas medidas. Son congruentes, en otras palabras. Que sean iguales, son congruentes, etc. Es como sinónimo en matemática. Bueno, hay que probar que estos triángulos son congruentes o iguales, que es lo mismo. Bueno, vamos acá si tenemos suficiente información para usar algún criterio para decir que estos triángulos son congruentes. Bueno, veamos acá. Si ustedes ven por aquí, tenemos que un ángulo por acá mide 90 grados. Aquí este ángulo que está a la par del ángulo que tenemos por aquí en el triángulo verde. Si ustedes, bueno, por simple lógica, vamos a analizar esto. Voy a trazar una línea acá y una línea que se levanta de manera recta, recta. Si un ángulo aquí mide 90, aquí es recto, por eso tiene 90, el otro ángulo que se posicione acá, obviamente, también debe medir 90, porque es una línea completamente recta la que se ha levantado. Si se ha levantado con 90 grados aquí, el otro ángulo también debe medir 90. O sea que esta línea que vemos aquí, esta rojita que señalo, aquí hay un ángulo de 90. Por lo tanto, este ángulo que está acá mide también 90. Este mide 90. Este ángulo que está por N, aquí vemos que en aquí hay un ángulo de 90, aquí a la par. Este ángulo también debe medir 90, el ángulo que está por N. Este otro ángulo. ¿Qué puedo afirmar hasta el momento de estos triángulos verdes? Puedo afirmar que son triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Son triángulos rectángulos. Bueno, y nosotros vimos criterios, así era el tema, criterios de congruencia en triángulos rectángulos. ¿Qué se referían a los criterios de congruencia en triángulos rectángulos? Que dos triángulos rectángulos coinciden o son igualitos cuando cumplen alguno de los tres criterios que nosotros manejamos de triángulos rectángulos. Está el criterio hipotenusa catetos, para ir recordando el criterio cateto-cateto y el criterio, bueno, solamente ese, criterio, ¿qué? Un ángulo.
ángulo cateto es. Bueno, estos eran los tres criterios para triángulos rectángulos para identificar que esos triángulos rectángulos son igualitos. Bueno, vamos a ver, identificar hipotenusas por aquí, hipotenusas en estos triángulos, para ir descifrando más información, porque así, con lo que conocemos, tenemos que ir descifrando. HA se cumple. HA me dicen por ahí, el ángulo NP, porque ambos miden 90, muy bien. HA, HC también, sí. Por ahí estoy confundiendo, pero sí, está hipotenusa cateto también. Muy bien, me los comparten por ahí. Ahí está HC, está CC, HC y HA. Y ahí fue el primero que vimos. Así que por aquí lo voy a poner, que los criterios son así. HA, HC y CC. Bien. Bueno, vamos a ir descifrando información. Ahorita de los triángulos rectángulos que tenemos, bueno, ya identificamos que son triángulos rectángulos. Tenemos que hay lados que son iguales. Si ustedes ven, el lado MB o BM mide igual que el lado MC, porque tienen estas señas o estas líneas que ya había puesto de que miden igual. Tenemos dos lados que coinciden, al menos dos lados que coinciden. Vamos a ver si podemos encontrar otros lados que coincidan. Voy a borrar esta figurita. No, se me fue. No, la voy a dejar porque mucho cuesta. Bueno, ya tengo que dos lados coinciden, pero no sé si son catetos o son hipotenusas. Las que coinciden ya vamos a averiguar. Vamos a ver. Voy a poner si es hipotenusa o cateto esos lados que coinciden. Vamos aquí. Tenemos el ángulo de 90 en N. Enfrente tenemos el lado que queremos conocer. Por lo tanto, este lado MC no interviene para formar el ángulo de 90. Este lado es una hipotenusa. Veo aquí MB. Veo acá, tengo acá que el ángulo de 90 se encuentra aquí, en esta posición. Y está enfrente de este lado. Por lo tanto, este también es una hipotenusa. Es una hipotenusa. Entonces, ahorita yo puedo afirmar que las hipotenusas coinciden de estos triángulos rectángulos. Ahora hay que verificar si un cateto o un ángulo de ellos coincide para usar un criterio y decir que los triángulos son iguales. Bueno, acá no tengo medidas de ángulo, simplemente el ángulo de 90, pero eso no es información para decir que podemos ocupar el criterio HA. Deberíamos saber un ángulo de estos agudos que están aquí para aplicar el criterio HA, no el ángulo de 90, ese sí no debemos ocuparlo para aplicar el criterio HA. Así que estoy nulo en saber cuánto miden estos angulitos de aquí y el ángulo aquí. No los puedo encontrar porque no hay más información. Así que no puedo aplicar el criterio HA para decir que los triángulos son iguales. Voy a ver si hay catetos que coinciden. Veo acá que quizás sí, miren, va a ver por qué. Fíjense que esta figura roja que encerré, decía aquí el ejercicio que es un paralelogramo. Lo que indica que lados opuestos o lados paralelos, como ustedes crean o lo quieran decir, son congruentes. Es decir, que este lado, que es paralelo a este lado que vemos aquí en este rectángulo rojo que estoy observando, estos lados son iguales. Son igualitos. Miren lo mismo. Por ser un paralelogramo, lados paralelos son congruentes. Recuerden característica de ellos. Ahora veo que este lado es un cateto de este triángulo rectángulo. Y este lado que está acá es un cateto para este otro triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí voy a poner cateto, este es un cateto para los triángulos. Y acá veo que coinciden y miden igual estos catetos. Así que voy a decir que sé que un par de catetos mide igual. Hoy ya puedo decir, estos triángulos son iguales. ¿Por qué? Por el criterio, vamos a poner acá, por el
el criterio HC, que es de los hipotenusa cateto, los triángulos MVP, que menciona ahí, MVP, que aquí están, y CMN son iguales. El libro podrá usar otro criterio dependiendo de la información de cómo la haya interpretado. Nosotros interpretamos de esta forma la cual es correcta, ya que, ya había mencionado, este tipo de ejercicio se presta para que nosotros encontremos diversas formas de cómo resolver. Así sería la solución para este ejercicio que acabamos de ver. Que si ustedes ven que sí, los ejemplos, los ejercicios son un mundo distinto, básicamente. Están tan distintos todos los ejercicios, tienen características propias que los hace difícil. Vamos. Ejemplo 106, que este ya lo había resuelto en clase pasada, que está fácil. Con interpretación se nos hizo bien fácil. Dice, determina la longitud del segmento EB. EB, vamos a señalarlo. O sea, queremos saber este lado, esta pequeña porción. Si se sabe que D, aquí está D y E, estos dos puntos que estén aquí, dice acá, son puntos medios de CB y DE respectivamente. Lo que da a entender el ejercicio es que D es punto medio para este segmento grande y E es punto medio para la mitad de ese segmento grande, esta porción. Así. Es decir, que por ejemplo, todo el segmento CB mide 12. DB, que es la mitad, debido a que D es punto medio, DB mide 6. Mide 6. 6. Y EB es la mitad del segmento de B, que mide 6. Porque es punto medio. O sea que la respuesta al ejercicio está bien sencilla. Este mide